Hay un instante muy preciso en todo proceso de manifestación en el que el universo confirma sin anunciar, responde sin avisar y sella sin mostrar pruebas. Y casi nadie reconoce ese instante porque no viene acompañado de emoción, entusiasmo ni señales externas evidentes. No llega con fuegos artificiales ni con una racha de buena suerte inmediata, sino que llega disfrazado de algo mucho más desconcertante, una calma extraña, un silencio interno que parece vacío, una sensación de pausa que la mente, en su necesidad de control, aprende a llamar estancamiento cuando en realidad es la transición más importante de todas. Si estás escuchando esto ahora, es muy probable que no te sientas bloqueado, aunque tu mente te diga lo contrario. Es probable que te sientas cansado de esperar, cansado de intentar sostener la fe con esfuerzo muscular, cansado de repetir afirmaciones que ya no generan la misma chispa que al principio. Y quiero que sepas algo fundamental antes de continuar. Ese cansancio no es un retroceso, no es una señal de que fallaste. Ese cansancio es una señal biológica y energética, porque el universo no confirma una manifestación cuando tú insistes más, sino cuando dejas de interferir con la frecuencia que ya fue aceptada. Observa si al escuchar esto, tu respiración se vuelve un poco más profunda sin que lo decidas, o si el pecho se expande levemente y luego descansa, porque el cuerpo reconoce antes que la mente cuando algo ya se movió en el campo cuántico. El cuerpo es el barómetro de la verdad, y él sabe que la lucha ha terminado. El momento exacto de la confirmación no se siente como victoria eufórica, se siente como neutralidad, como si algo dentro de ti ya no necesitara demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Es como si pedir otra vez fuera innecesario, redundante e incluso incómodo. Y eso suele asustar profundamente, porque la mente fue entrenada desde la infancia para creer que la tensión, la preocupación y la vigilancia mantienen las cosas en marcha, cuando en realidad la tensión solo mantiene el pasado activo y recreándose una y otra vez en un bucle infinito. Cuando esa tensión cae, cuando dejas de sostener la realidad con fuerza, el universo interpreta que hay espacio suficiente para reorganizar la materia sin resistencia. Por eso este momento suele venir acompañado de una pérdida de urgencia, de un desapego suave. Es una sensación de ya no sé si me importa tanto, que no es desinterés, ni apatía, ni depresión, es alineación pura. Es el estado donde el deseo ya no te posee, sino que tú posees al estado de ser. Aquí es donde la mayoría se confunde y abandona, justo a metros de la orilla, porque esperaba señales visibles y recibe silencio, esperaba entusiasmo desbordante y recibe quietud, esperaba confirmación externa en forma de dinero o mensajes y recibe un reajuste interno. Sin embargo, este es el punto exacto en el que la línea del tiempo ya cambió. La realidad física tiene un tiempo de retardo, un delay, pero la realidad energética ya está sellada. Más adelante en este audio, vas a reconocer por qué el universo siempre elige este estado específico para confirmar. Vas a entender por qué todo lo que viene después de este silencio es solo una cuestión de sincronización física, de acomodar las piezas en el tablero 3D, y no una cuestión de merecimiento ni de esfuerzo adicional. Ya hiciste el trabajo, ahora toca la integración. Si este tipo de mensaje resuena contigo, si sientes que describe tu estado actual, suscríbete ahora al canal. No lo hagas como un gesto automático, sino como una señal clara al universo de que estás dispuesto a permanecer en espacios donde la verdad no acelera ni presiona, sino que acomoda y ordena. Porque cuando tú sostienes esta frecuencia con presencia, cuando decides quedarte en la calma en lugar de correr al pánico, el universo responde con precisión quirúrgica, no con drama. Dale al botón de suscripción y activa la campana para anclar esta nueva etapa en tu vida. Mientras seguimos profundizando, nota si aparece una leve sensación de alivio mezclada con incertidumbre, como si algo se hubiera soltado dentro de tu estómago sin cerrar del todo. Esa es la firma energética del momento exacto que casi nadie reconoce.
Es el instante en el que la manifestación ya no depende de lo que hagas, de qué técnica apliques o de cuántas veces visualices, sino de lo que dejas de hacer. Depende de tu capacidad para no estorbar el proceso de gestación. Cuando lleguemos más adelante, esto dejará de ser una idea abstracta y se convertirá en una certeza corporal, de esas que no necesitan pruebas inmediatas para ser reales, porque se sienten en los huesos. Nada se perdió, nada se retrasó, y el silencio que quizás estás viviendo ahora no es ausencia de respuesta. Es el universo diciendo, ya escuché, ahora déjame trabajar. Y cuando esa frase desciende del pensamiento al cuerpo, la espera deja de doler. El tiempo empieza lentamente a reorganizarse a tu favor, no como una lucha contra el reloj, sino como un flujo que te lleva. Después de ese primer silencio, llega una fase que casi nadie honra, porque no tiene nombre claro y no ofrece recompensas visibles inmediatas. Es la confusión suave, persistente, esa sensación de haber hecho todo lo que estaba a tu alcance y aún así sentir que la vida entró en una especie de cámara de espera, un limbo donde los días pasan pero no empujan, donde el deseo sigue ahí, latente, pero ya no grita pidiendo atención. En esta fase, la mente intenta desesperadamente entender qué falta, busca errores en el proceso, revisa el pasado, mientras el cuerpo empieza a rendirse a algo que no sabe explicar, pero que se siente extrañamente seguro. Esta confusión no es caos, aunque se sienta así al inicio. Es una recalibración profunda y necesaria, porque cuando el universo confirma una manifestación grande, primero, tiene que desorganizar la lógica antigua que tú usabas para medir el progreso. Tu vieja mente no puede comprender tu nueva vida, por eso entra en confusión. Por eso aparece esa pregunta silenciosa, casi vergonzosa, que no siempre te permites formular en voz alta por miedo a parecer ingrato o falto de fe. ¿Y si entendí todo, pero igual no funciona para mí? ¿Y si soy la excepción a la regla? Y al mismo tiempo, observa esto. Algo muy profundo dentro de ti sabe que esa pregunta no viene de la duda real, sino del cansancio de sostener expectativas que ya no coinciden con tu estado interno actual. Es el ego pataleando antes de disolverse. Mientras escuchas esto, tal vez notes una presión leve en el pecho o una sensación de peso dulce en el plexo solar. No se siente como ansiedad punzante, sino como una densidad tranquila, como gravedad, como si el cuerpo estuviera guardando energía en lugar de gastarla. Y ese es un detalle importante, vital diría yo, porque cuando la energía deja de dispersarse en intentos y ansiedad, empieza a concentrarse para la materialización. La mente, acostumbrada al movimiento constante y al drama, interpreta esa concentración como estancamiento o depresión. Pero el universo nunca crea desde la dispersión nerviosa, siempre crea desde el reposo absoluto, desde el punto cero. Aquí es donde muchas personas cometen el error de intentar forzarse a sentir gratitud, entusiasmo o certeza artificial. Se obligan a saltar, a bailar, a gritar afirmaciones frente al espejo, y cuanto más lo intentan, más falso y artificial se siente, creando una resistencia mayor. Porque esta fase no pide emoción elevada, no pide vibrar alto en el sentido comercial de la palabra. Esta fase pide honestidad interna brutal, pide admitir que algo cambió y que ya no puedes volver a desear de la misma forma que antes. Pide aceptar que el juguete viejo ya no te divierte, y eso no es perder la fe, es cambiar de octava, es mudar de frecuencia. El deseo inmaduro necesita estímulo constante, necesita videos, audios y validación externa. El deseo alineado se vuelve silencioso, sólido, casi aburrido, porque confía ciegamente en el campo que lo sostiene. Se vuelve un hecho, y los hechos no necesitan fanfarria. Más adelante, vas a reconocer por qué este estado de no sé qué está pasando, pero tampoco quiero volver atrás, es una señal inequívoca de que la manifestación ya fue aceptada en un nivel más profundo que la mente consciente. Vas a entender por qué el universo permite que esta confusión dure el tiempo suficiente. Es para que tu identidad antigua se canse y deje de interferir. La confusión sagrada existe
para que no puedas controlar el resultado con tus viejos patrones de sabotaje. Si en este punto sientes una mezcla de alivio y desorientación, como si te hubieran quitado una mochila muy pesada, pero te sintieras extraño caminando tan ligero, permanece ahí. No corras a llenarte de nuevo peso. Es exactamente aquí donde casi todos abandonan, buscando explicaciones, comprando otro curso, buscando otro método o señales externas, sin darse cuenta de que el mayor indicador de avance es que ya no puedes fingir ser la misma persona. Observa también si tu respiración se vuelve más lenta en este preciso instante, o si la mente intenta escapar de este audio buscando distraerse con notificaciones o tareas pendientes. Eso no es falta de interés, es una resistencia suave del ego ante el vacío. Y el vacío, aunque asuste a la identidad construida, es el terreno fértil, es el útero cuántico donde la realidad empieza a reorganizarse sin oposición. Cuando lleguemos más adelante, esto se traducirá en una comprensión corporal clara. Comprenderás por qué nada estaba detenido, solo estaba siendo protegido del impulso prematuro de tu propia impaciencia. Nada está mal contigo. Quiero que te grabes esto. Nada falló en tu proceso. Esta confusión que atraviesas no es una señal de que debas hacer más, leer más o meditar más horas, sino de que algo mayor ya no depende de tu esfuerzo humano. Y cuando esa verdad se instala, incluso sin palabras, el campo comienza a responder de una forma más limpia. Después de la confusión sagrada, algo empieza a ocurrir que suele doler más de lo que tranquiliza, porque paradójicamente no se presenta como un avance o ganancia, sino como pérdida. Es la fase del gran despeje. Es como si ciertas puertas que antes parecían posibles, de repente dejaran de responder. Como si personas, ideas, trabajos, rutinas o incluso versiones tuyas comenzaran a desprenderse de tu vida sin un conflicto visible que lo justifique. Se van con una firmeza silenciosa que no admite negociación ni retorno. Este es uno de los momentos más malinterpretados y dolorosos del proceso de manifestación, porque la mente humana espera confirmación a través de la apertura de caminos. Pero el universo confirma primero cerrando lo que ya no puede acompañarte a donde vas. No puedes llevar equipaje viejo a una tierra nueva. Tal vez notes que conversaciones que antes te estimulaban ahora te drenan la energía, que planes que antes te motivaban al despertar ahora se sienten huecos, sin vida, o que ciertas personas simplemente se alejan, dejan de llamar, o la dinámica cambia sin drama, sin peleas, sin explicaciones largas. Simplemente la resonancia se rompió. Y aunque una parte de ti intente racionalizar esto como mala suerte, como rechazo o desconexión espiritual, tu cuerpo sabe la verdad. El cuerpo sabe que no hay violencia aquí, solo una limpieza precisa y necesaria. Observa si hay una sensación de vacío leve en el estómago o una presión suave en el pecho que no es tristeza plena, sino una especie de duelo extraño, un desapego forzado, como si algo estuviera siendo retirado de tus manos antes de que puedas aferrarte otra vez. El universo nunca confirma una nueva manifestación agregando peso al sistema existente. Lo hace reduciendo carga, porque todo lo que va a llegar, esa gran manifestación que pediste, necesita un campo estable, limpio, menos ruidoso y menos fragmentado. Por eso esta fase suele venir acompañada de una sensación extraña de soledad, incluso estando rodeado de gente o familia. Te sientes solo en tu experiencia, y esto no es un castigo, es una recalibración de frecuencia, es un aislamiento de protección. Ya no todo resuena contigo, y lo que no resuena empieza a caer por su propio peso, sin que tú tengas que empujar ni cortar. Cae como una hoja seca. Aquí aparece uno de los mayores errores de interpretación que cometen los buscadores. Creer que estás perdiendo algo importante, que estás retrocediendo, cuando en realidad estás perdiendo accesos al pasado. Estás perdiendo las anclas que te mantenían en la versión de ti que no tenía el deseo. Más adelante vas a reconocer que nada que se fue en este punto podía sostener la versión de ti que está siendo preparada. Si esas cosas se quedaran,
La manifestación llegaría distorsionada, incompleta, o se perdería rápidamente por incompatibilidad energética. El cierre no es negación del deseo, es protección del resultado. El universo está haciendo espacio en tu armario energético para que entre lo nuevo. Si el armario está lleno de ropa vieja, no cabe nada más. Mientras escuchas esto, tal vez notes que la respiración se vuelve más superficial por un instante, como si el cuerpo intentara resistir el desprendimiento, aferrándose a lo conocido. Y luego, lentamente, algo cede dentro de ti. Los hombros bajan un poco, la mandíbula se suelta, y aparece una aceptación profunda que no es resignación ni derrota, sino cansancio de luchar contra lo inevitable. Este es un marcador muy claro de que el proceso está funcionando, porque cuando el universo realmente se alinea contigo, ya no discute, ejecuta, y tu trabajo es permitir esa ejecución. Si esta parte te incomoda, es completamente normal y humano. Aquí es donde el ego intenta volver atrás, intenta revivir lo viejo, llamar a la expareja, aceptar el trabajo que no quiere, rescatar lo conocido solo para sentir una falsa seguridad. Pero al hacerlo, retrasas la confirmación física de lo nuevo y confundes la señal. Permanecer en este punto de vacío sin correr a llenarlo con ruido es un acto de madurez vibracional inmenso. Es el acto de fe más grande que existe, aunque no se sienta heroico ni inspirador como en las películas. Es silencioso, es interno y es definitivo. Más adelante, cuando el movimiento externo comience y las compuertas se abran, vas a mirar atrás a este momento de soledad y limpieza. Y vas a entender que este fue el momento exacto en el que el universo dijo sí a tu manifestación. Fue el momento en que barrió la casa para recibir al invitado de honor. Por ahora basta con reconocer que si algo se está yendo sin pelea, sin caos y sin retorno, no es pérdida, es alineación. Y el cuerpo, incluso si la mente duda y teme, ya lo sabe. Si estás atravesando esta fase de limpieza y sientes que necesitas fuerza para sostener el vacío, escribe abajo en los comentarios: suelto el pasado para recibir mi futuro. Hazlo como un decreto, como una forma de decirle a tu mente consciente que estás a bordo con el cambio. Después de que el universo cierra las puertas del pasado, ocurre algo que casi nadie fue educado para reconocer, porque no sucede en los pensamientos ni en las emociones evidentes, sucede en la biología pura, sucede en el cuerpo. Son microseñales tan sutiles que solo se perciben cuando ya no estás forzando nada, cuando has dejado de gritarle al cielo. Este es uno de los momentos más precisos de confirmación, la integración somática. Cuando la manifestación ya fue aceptada en el campo, el cuerpo empieza a comportarse como si el futuro ya estuviera decidido y presente, incluso cuando la mente analítica todavía duda y busca pruebas. Tal vez hayas notado que tu respiración cambia sin aviso, que de repente inhalas más profundo y exhalas más lento, disfrutando el aire, no como una técnica de yoga, sino como un ajuste automático de tu sistema nervioso. O que el sueño se vuelve diferente. No necesariamente duermes más horas, pero el sueño es más denso, más pesado, como si el cuerpo estuviera trabajando e integrando información masiva mientras descansas. Te levantas con la sensación de haber viajado. A veces aparece un cansancio nuevo, distinto del agotamiento emocional o el estrés laboral. Es un cansancio limpio, satisfactorio, como el que se siente después de una caminata larga o de terminar una gran obra. Y eso confunde, porque la mente piensa que si la manifestación está cerca, debería sentirse una energía inagotable y una motivación tipo Tony Robbins, cuando en realidad el cuerpo está cerrando un ciclo y ahorrando energía para recibir. El cuerpo nunca espera pruebas externas para alinearse. Responde directamente a los cambios del campo energético antes que los ojos vean nada. Por eso, cuando la manifestación está en camino, comienzan a desaparecer ciertos síntomas crónicos de estrés. La tensión permanente en los trapecios, el nudo habitual en la boca del estómago, la necesidad de estar siempre alerta escaneando el entorno, no se van de golpe, pero pierden protagonismo, pierden intensidad.
Es como si el cuerpo hubiera desactivado la alarma de incendios porque sabe que el fuego se apagó. Observa si al escuchar esto hay una sensación de calor suave en el pecho o una soltura leve en la columna vertebral, porque estas respuestas no son imaginadas, son reflejos de coherencia interna. Tu sistema nervioso parasimpático está tomando el control, señalando que es seguro recibir. Aquí es importante notar algo que casi nadie dice en los libros de espiritualidad. Cuando el cuerpo entra en este estado de calma biológica, la mente suele entrar en pánico paradójico. Interpreta que algo anda mal, porque fue entrenada para vivir en modo supervivencia, en anticipación de problemas, en control. Entonces aparece la pregunta: ¿por qué me siento tan neutro? ¿Por qué no estoy emocionado? ¿Será que ya no quiero mi deseo? Y la neutralidad asusta a quien confundió intensidad dramática con avance espiritual. Pero esta neutralidad es el sello más claro, la garantía absoluta de que el pedido ya no está siendo emitido desde la carencia. Ya no estás vibrando en necesito esto para ser feliz. Estás vibrando en esto es parte de quien soy. Y el universo solo materializa con precisión y rapidez cuando no hay interferencia emocional excesiva, cuando la señal es limpia. Mientras sigues escuchando, quizás percibas que los pensamientos pierden urgencia. Ya no giran con la misma fuerza obsesiva alrededor del deseo. Puedes pasar horas sin pensar en ello, y cuando lo piensas es un pensamiento suave. Eso no significa que lo hayas abandonado. Significa que ya no necesitas revisarlo todo el tiempo para asegurarte de que sigue existiendo. Igual que no revisas cada 5 minutos si tus llaves siguen en tu bolsillo. Sabes que están ahí. El cuerpo actúa como si el resultado estuviera asegurado, y por eso libera energía que antes gastaba en vigilancia obsesiva. Esta liberación es la confirmación silenciosa que casi nadie celebra, porque no viene con euforia, viene con descanso profundo. Más adelante, vas a comprender por qué este ajuste somático, este cambio en tu cuerpo, siempre precede a las sincronicidades visibles. La materia sigue a la energía, y tu cuerpo es la parte más densa de tu energía. Intentar volver a sentir emoción o forzar la visualización en este punto solo retrasa el proceso, porque introduce ruido en una señal que ya es perfecta. El cuerpo no miente, no se adelanta, no se equivoca. Cuando empieza a relajarse sin razón aparente, cuando dejas de tener esa prisa interna devoradora, es porque ya no está esperando un peligro ni una pérdida. Está preparando espacio, ensanchando el canal para algo que llega. Permanece con esta sensación, saboréala. Incluso si es extraña, incluso si no sabes cómo nombrarla, porque este es el lenguaje más antiguo del universo comunicándose contigo. No a través de luces en el cielo, sino a través de un organismo que, por primera vez en mucho tiempo, siente que puede bajar la guardia y confiar en la vida. Y cuando el cuerpo suelta la resistencia, la realidad externa siempre termina cediendo y moldeándose. Existe un instante tan preciso que casi nadie logra identificarlo en tiempo real, porque no ocurre cuando algo llega, sino cuando algo deja de ser necesario. Y ese es el verdadero punto de inflexión. No es un segundo marcado por lágrimas de felicidad, no es una señal espectacular en una valla publicitaria. Es un ajuste interno tan sutil que la mente suele ignorarlo, mientras el cuerpo y el campo ya se reorganizaron por completo. Este momento aparece cuando notas casi con sorpresa, como si te descubrieras a ti mismo, que ya no estás intentando manifestar, ya no estás haciendo la técnica, no porque hayas perdido interés o esperanza, sino porque algo dentro de ti, una inteligencia superior, asumió que insistir sería redundante. Sería como seguir llamando a alguien que ya te contestó el teléfono. El deseo sigue existiendo, claro que sí, pero perdió la carga eléctrica, perdió la urgencia dolorosa, perdió la necesidad de ser revisado y chequeado mentalmente una y otra vez. Es como si la imagen del futuro ya no precisara ser sostenida con tus brazos levantados, porque pasó a ser habitable. Se integró, se normalizó dentro de ti. Y esa normalización, esa sensación de que es obvio que va a pasar,
es el sello más claro de que la línea del tiempo ya fue cruzada. Ya estás en la realidad deseada, aunque tus ojos físicos tarden unos días en enfocarla. Mientras escuchas esto, observa si surge una sensación de neutralidad firme. No es frialdad, no es dureza. Es una estabilidad parecida a una montaña, como si tu sistema interno hubiera encontrado un centro de gravedad. Después de mucho tiempo oscilando entre la esperanza eufórica y la frustración depresiva, te detienes en el centro. Esa estabilidad no viene del control mental, viene de la entrega involuntaria, de ese punto en el que ya no sabes exactamente cuándo va a ocurrir, ni cómo, pero paradójicamente tampoco sientes la necesidad agónica de saberlo. Aquí el universo ya respondió, porque la pregunta dejó de emitir interferencia. La mente suele llamar a este estado desapego y a veces lo confunde con desmotivación. Pero el vacío del que hablamos aquí no es ausencia de vida, es espacio libre de resistencia. Es el momento en que la identidad antigua, aquella que se definía por no tener, aquella que deseaba desde la carencia, desde la prueba, desde la comparación con otros, se disuelve. Se disuelve lo suficiente para que la nueva identidad, la que tiene, pueda emerger. El universo no entrega algo grande a un campo tenso y lleno de dudas. Entrega cuando el campo se vuelve suficientemente silencioso para no distorsionar el regalo. Aquí ocurre algo clave, que casi nadie explica en los tutoriales de manifestación. En este punto, el resultado ya no depende de tu estado emocional diario. Ya no importa si un día te levantas un poco triste y otro día feliz. La neutralidad protege el proceso porque no lo sabotea con esas expectativas fluctuantes. Por eso este momento suele venir acompañado de una extraña sensación de da igual, que asusta mucho al principio. Parece indiferencia, pero es confianza corporal absoluta. El cuerpo actúa como si el resultado estuviera asegurado, y por eso deja de enviar señales de alarma o de búsqueda. Más adelante, cuando las sincronicidades empiecen a aparecer de forma discreta, casi burocrática, como trámites que se resuelven solos, sin drama ni fuegos artificiales, vas a recordar este punto exacto y vas a entender que todo se decidió aquí, en este silencio. Se decidió cuando dejaste de empujar el río y permitiste que la corriente hiciera su trabajo de llevarte al mar. La ventana cuántica no se abre a patadas, se abre sola cuando dejas de empujarla. Permanece un instante en esta sensación de no necesidad. Incluso si no sabes cómo describirla, reconócela. Porque este es el momento que la mayoría atraviesa sin darse cuenta, creyendo que nada está pasando, cuando en realidad todo lo esencial, toda la arquitectura de tu nueva vida, ya se construyó en lo invisible. La materia siempre llega después, es lenta, es densa. Siempre llega siguiendo una orden que ya fue dada en silencio. Y cuando el pedido deja de vibrar como quiero esto y pasa a vibrar como esto es lo que es, el universo no necesita confirmarlo otra vez. Simplemente lo proyecta. Aquí no hay nada que hacer, nada que corregir, nada que sanar, nada que acelerar. Solo reconocer que el silencio que estás viviendo no es una espera vacía, es una ejecución invisible y poderosa. Y cuando esa verdad se instala no como pensamiento lógico, sino como descanso profundo en tus células, el proceso entra en una fase irreversible. Aunque por fuera todo parezca igual por un tiempo más, el cambio ya es inevitable. Después de que la ventana cuántica se cierra internamente y el pedido es aceptado, el universo comienza a responder de una forma que casi nadie espera, porque estamos condicionados por el cine y las novelas. Esperamos explosiones emocionales, milagros repentinos con música de fondo, escenas que validen nuestro ego herido. Pero el universo opera a través de la ley del menor esfuerzo. Lo hace a través de movimientos discretos, funcionales, casi impersonales, como si la vida estuviera ajustando piezas de un reloj con una precisión fría, sin pedir tu opinión. Estas son las sincronicidades neutras, y paradójicamente son la señal más confiable, mucho más que ver números repetidos como el 1111. Tal vez empieces a notar repeticiones suaves, no impactantes. Escuchas un nombre que tiene que ver con tu deseo 3 veces en un día.
o te cruzas con información que necesitabas de manera casual en una red social, o surgen oportunidades que no te generan un entusiasmo loco, pero que encajan de forma lógica en tu camino, como el siguiente escalón obvio. Conversaciones aparentemente comunes que abren puertas internas que antes no existían. No hay euforia aquí. Y eso confunde, porque la mente adicta a la dopamina busca la emoción fuerte como prueba de que funciona. Pero la verdad es que, cuanto más importante y natural es algo para ti, menos espectáculo necesita para entrar en tu vida. Observa si, al escuchar esto, surge una sensación de normalidad extraña. Como si lo que antes parecía un sueño distante e inalcanzable, ahora se sintiera simplemente posible. Cotidiano, casi obvio. Esa es la firma energética de una manifestación madura, cuando deja de sentirse como un milagro y empieza a sentirse como el próximo paso lógico. El universo no grita cuando responde, susurra porque ya no necesita convencerte de nada. Tú ya estás convencido. En esta fase, es muy común que la mente intente reactivar el viejo patrón de inseguridad, preguntando si eso es suficiente, si no deberías estar saltando de alegría. Pero cada vez que intentas inflar el momento artificialmente, algo dentro de ti se retrae, se siente falso, porque el campo ya está estable y no necesita ser estimulado con hype. Las sincronicidades neutras existen justamente para evitar que interfieras, para que no intentes tomar el control manual de algo que ya está siendo pilotado en automático por una inteligencia mayor. Mientras sigues escuchando, nota si tu cuerpo permanece relajado incluso al imaginar el resultado final. Si puedes visualizar tu deseo sin taquicardia, sin tensión en el estómago. Este es un marcador muy claro. Cuando el cuerpo no se excita excesivamente ni se defiende ante la posibilidad, es porque ya la considera segura. La considera suya. La seguridad interna precede siempre a la materialización externa. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Comienzas a recibir sin sentir que estás recibiendo algo ajeno. No hay narrativa heroica de logré manifestar contra todo pronóstico. Solo hay una secuencia de hechos que se acomodan. Y cuando te das cuenta, de repente, estás dentro de una realidad que antes idealizabas. Y lo más curioso es que se siente normal estar ahí. Esta falta de dramatismo es intencional y protectora, porque el universo protege lo que llega, evitando que lo sobrecargues de expectativa o miedo a perderlo. Si llegara con demasiada intensidad, tu sistema nervioso podría rechazarlo. Al llegar suave, se queda. Más adelante, cuando mires hacia atrás con tu deseo ya manifestado, vas a reconocer que estas pequeñas confirmaciones frías, estos detalles tontos del día a día, fueron el verdadero anuncio. Y que si hubieras seguido esperando los fuegos artificiales, habrías pasado por encima de ellas sin notar su importancia, tal vez rechazando las oportunidades por parecer demasiado simples. La manifestación real no entra en la vida solo para ser celebrada en Instagram, entra para ser vivida en el día a día. Y por eso se presenta con el traje de la normalidad. Permanece atento pero no vigilante. Hay una diferencia profunda entre observar con curiosidad y controlar con miedo. Las sincronicidades neutras no piden tu reacción exagerada, piden tu disponibilidad. Piden que digas sí y des el paso. Y cuando te mantienes disponible sin ansiedad, el flujo se acelera solo, sin esfuerzo, sin técnicas complicadas, sin pruebas adicionales. Simplemente sucede. Si has notado estas coincidencias aburridas últimamente, no las desestimes. Son los ladrillos con los que se está construyendo tu casa. Si lo reconoces, comenta. Veo las señales y sigo el flujo. Después de las sincronicidades neutras, algo se asienta de forma definitiva. No como una conclusión mental a la que llegas pensando, sino como un estado corporal estable, silencioso y sorprendentemente simple. Esta es la rendición integrada. Y quiero ser muy claro aquí. Esto no tiene nada que ver con desistir. No tiene nada que ver con abandonar tus sueños o bajar tus estándares por conformismo. Tiene que ver con el momento en que tu sistema interno deja de estar en diálogo constante y neurótico con el futuro.
porque el futuro ya no se siente separado de ti. Ya no se siente allá lejos y tú aquí abajo. Se siente superpuesto. En este punto, notas que ya no revisas constantemente si estás alineado, si hiciste lo suficiente, si visualizaste bien o si el universo todavía está escuchando. Esas dudas se evaporan. Es como si esas preguntas hubieran perdido relevancia, no porque alguien te dio las respuestas escritas, sino porque dejaron de ser necesarias para tu equilibrio. Ya no necesitas muletas. Observa si, al escuchar esto, hay una sensación de estabilidad sólida en el centro del pecho o una calma firme en el abdomen, como si el cuerpo hubiera encontrado un suelo firme donde apoyar los pies después de mucho tiempo, flotando en la incertidumbre. La rendición integrada no viene acompañada de una espiritualidad performativa o visible. No te sientes más elevado que los demás, ni más santo ni más especial. Te sientes profundamente normal. Y esa normalidad, esa sencillez, es el mayor indicador de alineación que existe. La mente, que es adicta a los picos y valles emocionales de las películas, puede interpretar esto como aburrimiento. Puede decirte dónde está la magia, pero el cuerpo reconoce otra cosa. Reconoce seguridad. Y la seguridad es el único estado desde el cual la realidad responde con precisión matemática. Aquí ya no hay lucha interna entre controlar y confiar, porque el control se revela como una ilusión innecesaria. No necesitas vigilar cada pensamiento negativo que cruza tu mente. No tienes miedo de arruinar tu manifestación por un mal día. Sabes que tu intención es más fuerte que tus miedos pasajeros. Todo eso cae por su propio peso. Las herramientas, los audios, los libros cumplieron su función y ahora pueden ser dejados a un lado sin conflicto. El campo está estable, la orden está dada y cuando el campo está estable, la materia solo sigue instrucciones sin discutir. Mientras sigues escuchando estas palabras finales, tal vez notes que el tiempo se siente diferente. No pasa más rápido ni más lento, simplemente está menos cargado de ansiedad. Los días no pesan de la misma forma, la espera ya no duele como una herida abierta. Y aunque el resultado externo, el dinero, la pareja, la salud, todavía no esté completamente visible al 100%, ya no hay desesperación por alcanzarlo. Sabes que es cuestión de tiempo, como sabes que el sol saldrá mañana aunque ahora sea de noche. Esta es una de las señales más claras de que el proceso pasó el punto de no retorno. Porque cuando algo todavía puede fallar, cuando todavía hay riesgo, el cuerpo no descansa así. El cuerpo solo duerme cuando sabe que está a salvo. En esta fase, muchas personas cometen el último error: intentar reactivar el deseo por miedo a que se apague. Piensan que la calma enfriará la manifestación, pero ocurre lo opuesto. La calma la incuba, la protege, la nutre. El universo no responde a los gritos, responde a la coherencia. Y la coherencia se siente exactamente así, silenciosa, estable, sin necesidad de demostración. Es un saber que no admite discusión. Si llegaste hasta este punto del audio, es porque algo muy profundo dentro de ti, más allá de tu mente consciente, ya sabe que no hay nada más que ajustar. No hay otro curso que tomar. No hay nada más que forzar. La manifestación ya no está en fase de preparación o prueba, está en fase de ejecución. Y la ejecución divina no requiere tu intervención consciente ni tu preocupación. Requiere tu espacio, tu continuidad y tu ausencia de interferencia. Todo lo que este estado de rendición te ofrece naturalmente. Antes de cerrar, permite que esta sensación de certeza tranquila se asiente un instante más en tu sistema, sin buscarle un significado intelectual, sin intentar memorizar estas palabras, solo notando cómo tu biología responde cuando deja de esperar y empieza a confiar. Esa respuesta física es la confirmación final, no como una promesa de futuro, sino como un hecho interno consumado hoy. Lo externo siempre llega después, siempre sigue su propio ritmo perfecto, obedeciendo a la orden que acabas de anclar. Si esta travesía tocó algo real en ti, si sentiste que describía tu silencio, comparte este mensaje con alguien que también pueda estar atravesando este desierto sin saber que ya es la respuesta.
A veces recordar juntos facilita la integración. Y ahora, sin necesidad de más palabras, sin necesidad de anticipar el mañana, sin necesidad de cerrar con una explosión de emoción forzada, simplemente reconoce la verdad. No estás esperando nada. Estás habitando tu nueva realidad. Y desde ese lugar de hábito, la realidad no tarda. La realidad solo se organiza para encontrarte. Gracias por estar. Gracias por ser y gracias por confiar en tu propio poder. Hecho está.